nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos con el domingo de Septuagésima, domingo con el cual se inicia el segundo ciclo del año, el ciclo pascual, que comienza justamente con este domingo de Septuagésima. Y así la Iglesia nos prepara de una manera remota, poco a poco, para no entrar de golpe y porrazo a la Cuaresma, que ya es una preparación inmediata y próxima a la fiesta de la Pascua. Entonces ahora, en este periodo de estos 3 domingos, de Septuagésima, Sexuagésima y Quincuagésima, la Iglesia nos va poco a poco preparando a esa gran fiesta, y que así no entremos de golpe y porrazo de lleno con la penitencia más rigurosa, más estricta de la Cuaresma. Y por eso es un preludio, estos domingos de Septuagésima son un preludio de la Cuaresma. Vemos cómo la Iglesia es como una madre cuidadosa que lleva a sus hijos a la penitencia, pero llevándolos con esa delicadeza. Y por eso así la razón de ser de estos domingos como preparación remota a los rigores del ayuno, de la abstinencia, de la Cuaresma, que hoy prácticamente ya ha quedado bastante diluida, pero antiguamente eso eran los grandes retiros. No había retiros de San Ignacio, ni de 40 días, ni de 30 días que digo. Pero ¿cuáles eran los retiros? Justamente la Cuaresma. Eran 40 días, no 30, 40 días. Y por eso se añadían los días para completar con los del miércoles de ceniza, puesto como no hacían ayuno el domingo, entonces para completar esos 40 días, por eso añadieron esos días. Y eso era un retiro a nivel verdaderamente popular, porque era todo el pueblo, toda la aldea o prácticamente toda la sociedad imbuida del espíritu cristiano que vivía así la Cuaresma y así se preparaba. Pero todo eso ha quedado hoy un poco ya en el olvido, pero hay que recordarlo. Y si la Iglesia ha mitigado por consideración a la debilidad del hombre moderno, tan sabiondo, tan técnico, pero débil, pues entonces que eso no nos haga olvidar lo que fue en un principio y lo que debería de ser. Y si la Iglesia mitigó todo eso, es por la consideración de esta debilidad que tiene el hombre actualmente. Pues bien, en este domingo de Septuagésima vemos la parábola del viñador, del padre de familia que tenía una viña y va muy de mañana a contratar en la plaza a los operarios para recoger el fruto de la vid, las uvas, y conviene con ellos en pagarles un denario, trabajando así desde la mañana todo el día por un denario convenido. Pero este
padre de familia, a la hora de nona, es decir, a las 9 de la mañana. Hay que saber que antiguamente los romanos dividían el día, como lo dividimos ahora, en 12 horas, y entonces llamaban a las horas la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, hasta el décimo. Y por eso cuando se habla de tercias son la tercera hora del día, las 9 de la mañana, la sexta hora del día, nona, la novena hora del día, y va a media mañana, como quien dice, y ve también ahí a gente sin hacer nada y les pregunta por qué, porque nadie nos ha contratado. Pues vayan a la viña y le daré lo que es justo. Hace lo mismo al mediodía y lo mismo a media tarde. Y al finalizar casi la tarde, a las 5 de la tarde, la hora 11, va y hace el mismo recorrido y ve a estos que están allí sin hacer nada y les pregunta qué pasa, y dice: es que nadie nos ha contratado. Pues vayan a la viña y les daré su paga. Y curiosamente este padre de familia, al finalizar el día y ya llegada la noche, le dice al mayordomo que le pague, comenzando primero por los últimos. Y estos últimos, que solamente habían trabajado prácticamente una hora, casi nada, reciben el dinario como si hubieran trabajado todo el día. Y así van pasando los que llegaron a la hora nona, a la hora de sexta, a la hora de tercia. Y claro, cuando llegan los que han comenzado a trabajar desde la madrugada, por decirlo así, de temprano la mañana, y ven que reciben el mismo denario, siendo igualados los últimos a los primeros, que han llevado todo el rigor, el peso del día, el calor, se sienten molestos. Y humanamente podemos decir que tenían razón de sentir esa molestia, podríamos decir, humanamente, viendo las cosas desde un punto de vista terrenal. Y digo humanamente porque visto desde el punto de vista sobrenatural, y ahí está la gran lección que nos quiere dejar la parábola, no es así. Pero ellos se ven molestos y manifiestan su descontento, y el padre de familia les dice claramente: en qué les he faltado, convinieron conmigo en un denario, y qué os importa que yo quiera darle esa misma paga al que trabajó menos y al que incluso trabajó una sola hora. Lo hago porque soy generoso, soy bueno, y no tiene por qué eso ser para mal. Y aún en el orden temporal no habría ninguna injusticia, aunque nos pudiera molestar un poco que se equiparen los últimos a los primeros, pero no habría habido ninguna injusticia porque le paga lo convenido. Y a los otros que trabajaron menos, pues por pura liberalidad, magnanimidad, bondad, les quiere pagar lo mismo que a los otros, y no habría tampoco ningún problema. Pero ¿qué quiere nuestro Señor con esta parábola? En el orden sobrenatural tiene una gran lección, y es que los primeros no se crean por eso superiores a los que llegan de último a la iglesia, a los que se convierten de último.
a los que llegan a la última hora, y que la recompensa es la misma para todos. Lo importante es ir y entrar a trabajar en la viña del Señor, y no importa a qué hora, pero lo importante es eso: ser convocados, ser llamados y entrar en la viña del Señor. Y que los últimos no se sientan acomplejados, desfavorecidos, aminorados, porque llegaron tarde. Y eso lo podemos ver incluso en la tradición. Los que llegaron hace 20 o 30 años, que se crean más que el que acaba hace un año de conocer la tradición. Y ese que acaba de llegar, que no se sienta que va a ser menos que el otro. Vemos cuán incluso actual es en nuestro medio, en estas circunstancias. Pues bien, esa es la gran lección. Que nadie entonces se sienta ni superior ni inferior por haber sido llamados unos antes y otros después. A cada uno le llega la hora cuando Dios así lo determina, y lo importante es que se responda y se vaya a la viña, se entre en la viña del Señor, se convierta uno o entre en la iglesia. Y esa es la gran lección. Y aquí hay una dificultad que incluso, no sé si fue el padre Castellani, dijo que una vez esas palabras, muchos los llamados y pocos los escogidos, estaba como fuera de lugar, porque por el copista se pasó de un capítulo al otro y que hubo ahí se traspapeló. Pero él mismo dice muy claramente que no hay que interpretar esto literalmente, porque sería un grave error. Y el grave error está en que no son muchos los llamados somos todos, y no muchos. Dios llama a todos. Entonces, si tomamos muchos los llamados y pocos los escogidos o los elegidos por salvados, caeríamos en el concepto luterano y calvinista de la predestinación, terrible, que hace pensar, que así pensaba Lutero y mucho más Calvino y después Jansenio, de que Dios predestinaba a unos al cielo y al otro al infierno. Terrible, terrible herejía. Y la garantía de saber si yo era predestinado al cielo y no al infierno era la riqueza. De ahí el éxito tras del cual va el protestantismo, al igual que los judíos. Con el cuento de Job, el santo Job: perdiste tus riquezas, es porque has caído en desgracia de Dios, porque la pobreza es ser un réprobo de Dios. Mientras que Job decía, no está en la riqueza, sino en la obediencia a Dios, con riquezas o sin riquezas. Y esa es la mentalidad judaica. La riqueza es un signo de la gracia de Dios. Y como los protestantes son judaizados dentro de un contexto evangélico, por decirlo así, pero la misma mentalidad, de ahí la importancia que tiene el dinero y el éxito en este mundo como arras de la felicidad eterna.
ni más ni menos. Pues bien, pareciera mentira que los predicadores católicos, los teólogos, caigan tonta y estúpidamente, y hay que decirlo, en una especie de luteranismo, de protestantismo, de calvinismo, interpretando malamente este pasaje, en vez de quedarse callados y decir, bueno, no entendemos. Pero como queremos a través del miedo convertir a la gente, y a través del miedo no se convierte a nadie. El miedo debe de servirnos como un último freno para no pecar. Como decía San Agustín, si el amor de Dios no me impide pecar, que por lo menos el miedo del infierno me refrene. Pero ya es como la última alternativa. Pero eso no como una cuestión de apostolado, de evangelización y de verdad, aunque hay que predicar el infierno para que la gente sepa las cosas. Pero no puede ser que entonces abusemos y utilicemos el miedo como un factor de conversión, porque la conversión es libre, y lo que yo haga coaccionado, sin libertad, no es válido. Así de claro, no hay virtud. Otra vez más, ese temor judaico, religiosamente instituido, son resabios. Y lo digo así de claro, sin importarme lo que digan, porque es ya demasiada tontería, estupidez, que se viene acumulando, y es hora ya de decir las cosas como son. Y es lamentable, pero la mayoría de los predicadores hacen de esto un desastre y no se dan cuenta que son resabios judaicos, protestantes, y que no tienen ni aún el concepto moral de la virtud católica, en plena libertad y amor de adhesión a Dios, y no de miedos. Esa es la religión. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el miedo viene ya como un palo, una paliza, un garrote a aquel que ya de algún modo no quiere entender. Entonces, bueno, pero las cosas en su lugar. Y es evidente que el mismo Evangelio nos da otras parábolas exactamente contrarias a esta mala interpretación. Cuando me habla de que uno solo es el que se condena, el que no tiene en aquella famosa invitación de bodas, uno solo es hallado sin la vestidura nupcial. Entonces no son todos ni muchos los que se condenan, según esa parábola, sino uno solo, que también es absurdo decirlo, porque nadie sabe cuántos se salvan y cuántos se condenan. Y para colmo, la famosa parábola de las 10 vírgenes, 5 bobas, tontitas, vírgenes, sí, pero mojigatas, tontitas, como suele pasar con el religioso que no es virilmente católico y se vuelve mojigato, con una moral de pacotilla, y las otras vírgenes virtuosas, verdaderamente sabias, y se condenan 5 y se salvan 5. Entonces ni muchos ni pocos, sino la mitad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que sobre este tema de la salvación en concreto, nuestro Señor ni las Escrituras han dicho nada. Entonces, ¿cómo diablos los predicadores, y a título de qué,
vienen a predicar sobre cosas que ignoran. Así de sencillo y de claro. Y pues bien, mis estimados hermanos, quedando claro esto, que no hay que tomar entonces muchos los llamados y pocos los escogidos al pie de la letra, porque llamados son todos, todos estamos llamados y todos hemos sido redimidos en la sangre de nuestro Señor. Sin embargo, no todos nos salvamos, como es el error modernista. Todos se salvan, confundiendo el dogma de la redención universal con el dogma de la salvación universal. Y esa es una de las herejías de la nueva iglesia postconciliar, de esa falsa iglesia, pseudo iglesia. Y bien, el padre Castellani, explicando esta parábola, decía que en el orden sobrenatural muy pocos son los santos. Hay mucha gente pía, pero no todo el mundo es pío y virtuoso. Entonces vemos cómo no todos responden a la virtud y a la santidad en el llamado que hace Dios a los hombres. Y así entonces hay gente virtuosa, menos que son píos o más virtuosos y muchísimo menos santos. Y es válida esta interpretación. Pero si tratamos de ver que aún literalmente esta parábola en su final puede ser incluso interpretada literalmente en el orden escatológico, es decir, en el orden apocalíptico, relacionado con la parusía de nuestro Señor. Cuando venga nuestro Señor, no todos van a ser arrebatados y llevados a los cielos, transformados, ni todos van a resucitar en la primera resurrección. Y sin embargo, muchos, no todos, son llamados a eso, pero no muchos responden, y por eso no tienen ese privilegio. Y vemos cómo al pie de la letra se cumple en muchos, serán los llamados a esa transformación y a la primera resurrección, pero no todos responden, porque no resucitan en esa primera resurrección como privilegio, porque no han de algún modo seguido las instrucciones que nuestro Señor quiere para esos privilegiados. Y vemos cómo se cumple literalmente, con todo el rigor, esta gran dificultad del Evangelio, muchos los llamados y pocos los escogidos, en el orden escatológico. ¿Y en qué me baso? Simplemente en los argumentos que les estoy dando. Pues bien, los argumentos de razón, teológicos y exegéticos, tienen el valor que la prueba de la evidencia lo dan. Y vemos que ahí sí se aplica con toda literalidad, si queremos decirlo así. Pero hay que tener una mentalidad entonces escatológica.
Y de ahí la grande dificultad, al fin y al cabo, de interpretar este pasaje, porque ha faltado la mentalidad apocalíptica, escatológica, justamente. Y eso termina de redondear, explicando por qué tanto abrupto, tanta confusión en la interpretación de este pasaje, porque faltaba una visión escatológica a los comentadores, al clero, a los teólogos. Y no es que yo me la dé de más, pero así son las cosas. Sin dárselas de más ni de menos tampoco, pero Dios ha dicho muy claramente que hay cosas que se van a ir viendo en su momento, y esto es quizás el momento, y por eso hay que insistir para que tengamos así, no solamente con respecto a este pasaje tan difícil de interpretarlo, una visión escatológica, apocalíptica, y no solamente de este pasaje, sino de lo que sufre y vive históricamente hoy la Iglesia. Pues bien, mis estimados hermanos, que esto nos sirva para que entonces, con la inteligencia de las Escrituras, bajo la luz de la fe y la gracia de Dios, se puedan comprender estas cosas que son o han sido difíciles de entender a lo largo de los siglos. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a ver y a comprender estas cosas, y que nos mantengamos alerta, teniendo esa visión exegética, escatológica, apocalíptica, porque hoy la situación de la Iglesia así lo exige, pero el demonio, Satanás, no lo quiere. Y no nos olvidemos, el Concilio Vaticano II fue concebido por obra y gracia de Juan XXIII, no solamente negando que la Iglesia tuviera enemigos, sino que él no quería ser apóstol de profecías de desgracias, como aquellos tontos y imbéciles que piensan que el fin de los tiempos es tan próximo. Fue una actitud antiapocalíptica, antiescatológica, y por eso nació mal parido el Concilio Vaticano II, que de concilio tiene lo que yo tengo de marciano, porque así hay que decirlo. Ni jurídica, ni teológica, ni doctrinalmente, porque simplemente le cerraron las puertas al Espíritu Santo, o mejor, no le dieron la tarjeta de invitación. No tenía nada que hacer en ese concilio, no lo invitaron. Pues bien, mis estimados hermanos, vemos una vez más cómo esa orientación escatológica, apocalíptica, es necesaria para la Iglesia. Y siempre lo fue. Y ahora muchísimo más. Porque a raíz de eso es que tenemos toda esta situación desastrosa. El Concilio Vaticano II y todo lo que se sigue de ello.
y la misma posición de la fraternidad sacerdotal San Pío X, de Monseñor Felé. Él hace todo lo que hace porque está convencido de que esto hay que arreglarlo humanamente, pero no piensa que esta situación está en las postrimerías, que estamos a las puertas de la parucía, aunque el día ni la hora nadie lo sepa. Y por eso esa necesidad, igual que de los modernistas, de dialogar con el mundo, entonces ellos de dialogar con Roma apóstata. Esa es la razón. Pues bien, mis estimados hermanos, que esto nos sirva para que por lo menos nosotros y todos los que quieran y lo oigan tengan una luz y puedan así saber situarse y no dejarnos arrastrar por ilusiones falsas, esperanzas. Y para decirlo de paso, como hace lamentablemente, quizás de muy buena fe, pero lamentablemente el director del boletín digital Panorama Católico, que fue sostenido durante mucho tiempo por Monseñor de Galarreta, aún en secreto, hay que decirlo, y que para hacer conocer la tradición a la línea media, a aquellos que no entienden bien las cosas. ¿Y qué dice? Qué maravilla que Monseñor Felé recibió la abjuración de un archimandrita ortodoxo y que Roma reconoce a este prelado y que ahí de pronto se están cumpliendo las profecías de Fátima, o sea, del triunfo del Inmaculado Corazón. Pero ¿podrá ser estúpido e imbécil de decir eso? El tercer secreto de Fátima es la apostasía, y el triunfo viene después, con el reino de Cristo Rey, no antes. Y la aceptación de cuál Roma, de la Roma apóstata, sacrílega. El que no quiera ver en la reiteración del tercer Asís esa apostasía pública, allá él. Pero un católico apostólico y romano tiene que verlo y denunciarlo, y no seguir vendiendo la idea de que Benedicto XVI es un papa bueno, favorable a la tradición, si es un perfecto hereje apóstata. Eso no tiene otro nombre. La Iglesia no puede aceptar semejante adefesio. O no tenemos concepto de Iglesia. La Iglesia es pura e inmaculada, no tolera el error. Por eso es infalible en materia de fe y moral. Y no puede jamás pontificar en el error. No se diga ya la herejía, el cisma y la apostasía de Asís 1, 2 y 3. Como el que no quiere una taza le dan 2, y para colmo 3, y nosotros todavía estúpida, ignorante y vilmente vamos a negar los hechos. Ya es hora, mis estimados hermanos, de decir las cosas como son. Y si no, no se es católico. Y el que está en la confusión, en la duda, pues que rece.
Por eso San Pablo lo dijo muy claramente. Ni aun yo, ni a un ángel del cielo, si os enseña otra cosa distinta al Evangelio, a la doctrina que habéis oído, sea anatema. Entonces son anatemas. Es San Pablo el que los condena. El Evangelio. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a comprender estas cosas que ella ya vislumbró y lo dijo. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Y eso, mis estimados hermanos, es un hecho. Esta Roma apóstata es justamente la Roma pervertida que es hoy sede del anticristo. Y del anticristo, como se los digo, miles veces lo he dicho, pseudo profeta, el religioso, que es mucho peor que el del carácter político. Porque este mata las almas, el otro el cuerpo. ¿Cuál es peor, perder el alma o perder el cuerpo? Al fin y al cabo el cuerpo resucitará, pero el alma, ¿para dónde se va? ¿Para el cielo o al infierno? Y no hay más. Entonces, mis estimados hermanos, me disculpan que hable así, pero no tengo otro lenguaje, ni para ustedes ni para nadie. Y es una vergüenza que en la Iglesia Católica los obispos que se dicen tradicionalistas no lo digan. ¿Qué pasa? Justamente una situación de hecatombe universal. Pues bien, mantengámonos firmes en la fe y recordando esas palabras: cuando vuelva encontraré fe en la tierra, y aquellos que tengan la fe firme y pura en el momento de la parusía serán los privilegiados, esos pocos que entre muchos llamados correspondieron. Y vemos cómo ahí se cumple literalmente la frase del fin del Evangelio de hoy: muchos los llamados y pocos los escogidos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.